Nos encontramos de vuelta luego de la pausa. Seguimos nosotros en nuestro foro empresarial. Ya los saludamos con nuestro próximo invitado, el viceministro de Educación, don Robert Cano. Como siempre, muchas gracias por atendernos. Robert, ¿cómo estás? Buen día. Juan Pablo, ¿cómo estás? Un saludo para la audiencia y feliz año para ustedes. Muchísimas gracias. Feliz año también para ustedes. Arrancamos hoy también con una nueva modalidad. Vamos a compartir también con nuestra audiencia. Tenemos una encuesta desde bien temprano que le compartimos también al viceministro y que dice lo siguiente. La gente puede seguir la encuesta y participar durante el día. Ya tenemos hasta ahora casi 200 personas que están participando. El gobierno considera prudente continuar la educación segmentada de manera virtual y presencial ante la pandemia. ¿Qué opina al proceso beneficioso a alumno-profesor? ¿Retrocede la calidad? ¿Falta ajustar el sistema? Y solo retorno a clases. Hacia el final de nuestra entrevista con el viceministro haremos un corte también para compartir con ustedes algunas un poco de las opiniones y del resultado de esta encuesta que está disponible para ustedes el día de hoy. Viceministro, no sé si quiere hacer algún comentario sobre esta encuesta antes de hablar un poco sobre cómo están preparándose para el inicio de clases en este Realmente, año 2021. sí, Juan Pablo, realmente interesante. Estas encuestas de opinión nos van a dar una idea de las intenciones que tienen las personas de enviar a sus hijos a las clases presenciales. Este año, ya por disposición del Ministerio de Salud, tenemos la autorización de retornar en forma progresiva a las clases presenciales, atendiendo a que básicamente todos los países están dando este paso. El impacto que tiene la pandemia en el sistema educativo es fuerte, porque las clases virtuales, por más esfuerzos que los países hagamos para poder sacar adelante la educación, siempre son insuficientes comparados con un régimen presencial. Por lo tanto, fíjense, hoy día Europa, por más que sea ahora con un rebrote, cierra actividades, pero no las escuelas. Las escuelas continúan en actividad, atendiendo justamente que es un factor tan importante que requiere el esfuerzo de toda la comunidad para darle continuidad. Entonces, estamos trabajando ya incluso desde el año pasado con la gente del Ministerio de Salud en lo que respecta a un protocolo que permita el retorno seguro de los estudiantes a las escuelas y colegios del país. Ahora, una cuestión que también me imagino ha de ser una línea de trabajo para ustedes, Robert, va a ser la cuestión comunicacional. Hay como mucha nebulosa todavía en entender cuándo se inician las clases, cómo va a ser. Se dice por un momento de que el alumno tiene que padronarse en una lista para ver cuál semana le toca. Está como muy confuso todo el escenario, Robert, todavía. Sí, y realmente se entiende, porque para todos es nuevo esto, Juan Pablo. Fíjate, por eso aprovechamos mucho estos espacios, valoramos muchísimo estos espacios que ustedes nos dan para poder arrojar luces a la comunidad educativa sobre cómo va a ser. Voy a hablar del sector oficial, donde se concentra el 85% de la matrícula. En el sector oficial iniciamos las clases virtuales o presenciales el 2 de marzo. El 2 de marzo iniciamos las clases en escuelas y colegios oficiales. ¿Y por qué digo virtuales o presenciales? Porque las dos modalidades van a coexistir. Las familias, los centros, los núcleos familiares tienen distintas visiones, distintas perspectivas de cómo están avanzando la pandemia. El año pasado ya hemos tenido en noviembre una intención de retorno del 40% de los padres en una encuesta que hicimos, pero no podemos obligar a que los estudiantes vayan a clases presenciales porque las familias tienen sus propias realidades. Entonces, en este proceso de transición hacia la presencialidad que se va a dar al 2022, este año la modalidad virtual y presencial van a coexistir y en ese sentido, para el retorno a clases presenciales, Juan Pablo, el tema de saber quiénes van a estar en presencialidad es un tema sumamente importante. Es clave y vital para poder gestionar la presencialidad con seguridad. Nosotros como ministerio vamos a estar habilitando el 28 de enero una plataforma en internet para que los padres, identificándose convenientemente, puedan decirnos si su hijo van a ir a clases presenciales o virtuales. Esa información es clave y va a estar abierta la plataforma hasta el 20 de febrero. Ahí se cierra la lista de quienes van a estar en clases presenciales. Si por alguna razón los padres tienen algún tipo de impedimento y no pueden acceder a la plataforma, se pueden ir también presencialmente a la escuela o al colegio
a partir del 11 de febrero, porque ahí ese día se abren las escuelas y colegios, a comunicar que sus hijos van a estar en clases presenciales o virtuales. Esa lista que se cierra el 20 de febrero se va a mantener y a partir de ahí comenzamos a planificar la conformación de los grupos llamados burbuja, que son grupos de estudiantes estables que van a seguir el proceso educativo en forma presencial. No vamos a permitir que los grupos burbujas se mezclen o que aparezcan estudiantes que se incorporen al grupo burbuja en cualquier momento, porque ese es un manejo desprolijo de lo que sería la presencialidad. Grupo burbuja, supóngase que haya un caso ojalá que no ocurra, ¿verdad? De caso positivo en uno de los estudiantes del grupo burbuja, todo el grupo burbuja se va a aislamiento, continuando clases virtuales, obviamente, y eso permite, ese blindaje del grupo permite esa rápida respuesta. Entonces, si se desordena la cuestión, es difícil hacer ese aislamiento que se necesita para los casos que se requieran. Es como ocurre en una familia. Cuando en una familia, un miembro de la familia tiene positivo, toda la familia está aislada. No es que la gente puede circular normalmente, todos se aíslan hasta que pase el proceso y después se retorna a la normalidad. Esa es la visión y gracias por el espacio de poder aclarar a la gente esta situación. Robert, capítulo colegios y escuelas del sector privado. ¿Cuáles son las conversaciones con ellos? Porque leí esta mañana más temprano de que ellos van a empezar antes las clases. ¿Es cierto esto? Es cierto. Generalmente en régimen prepandémico también comenzaban las clases antes. El año pasado lo hace. Es una cuestión regular, siempre y cuando se cumplan los protocolos que el ministerio tiene para estos casos. Está permitido el retorno a clases presenciales o virtuales, inclusive de los colegios de gestión privada que tienen a veces una realidad diferente, a veces tienen alguna asignatura de más adicional al currículum oficial. Por lo tanto, eso es factible. Estamos en permanente contacto con representantes de colegios privados. De hecho, el jueves vamos a tener una reunión con ellos donde vamos a estar explicando este protocolo. Hay un principio, Juan Pablo, que es el de flexibilidad. No podemos ser muy rígidos en definir este va a ser el único esquema vigente. Hay normas que son, por así decirlo, inmutables, que son el protocolo de seguridad de clases presenciales. Esas sí se respetan, ahí no vamos a ser para nada flexibles, pero dentro de ese marco hay muchas posibilidades que se pueden dar. Por ejemplo, hemos recibido una notificación, o sea, un pedido, no formal todavía, pero un pedido ya verbal de un grupo importante de colegios que nos piden que el primer semestre ellos todos van a clases presenciales, por ejemplo, digo, virtuales. Primer semestre todo nuestro grupo de colegio va a clases virtuales y en el segundo semestre vamos a estar avanzando con las clases presenciales ya con un escenario mucho más estable, por así decirlo, por el tema de la vacunación de la gente. Veo que estás en un depósito, Robert. ¿Dónde mismo, viceministro? Estoy en un depósito acá en Mariano Roque Alonso. Aquí, levantame Juan Pablo, fíjate, es un depósito bastante amplio. Aquí estamos trabajando intensamente en lo que es el operativo KID escolares. Es un depósito de la empresa Transruta, que es la que se encarga de la distribución en cada escuela o colegio de los KID escolares para el sector oficial y subvencionado. Entonces hay un equipo trabajando intensamente. Juan Pablo, es un número bastante impresionante. Vamos a tener que embalar cerca de 1.455.000 kits. Es una cifra realmente importante. Son 26 diferentes elementos que tienen que conformarse en bolsitas, que son los kits, para poder llevar adelante esto. Entonces estamos acá trabajando incansablemente. Aquí no se paró un solo día del año y porque tenemos que honrar también el compromiso de llegar con los kits escolares a tiempo antes del inicio de clases. Robert, ¿cómo está también la cuestión de lo que significó la evaluación cerrando un poco el año 2020? En su momento muchas críticas sobre ese tema en particular. Me tocó incluso, sabes que tengo una hija que está también escolarizada y me llamó mucho la atención escuchar de que, por ejemplo, los niños del primero al tercer grado tenían que pasar nomás directamente porque en realidad las nociones básicas le ayudaban a saltar directamente. ¿Se relajó mucho el control por el tema de la pandemia, viceministro? No, el control no se relajó, Juan Pablo. Lo que sí se hizo fue atender a una realidad bastante compleja. La casa se convirtió en la escuela se trasladó a la casa, de alguna manera, y los padres, como aliados poderosos en este proceso,
de enseñanza y aprendizaje. Como bien decía al principio, nada reemplaza las clases presenciales. Esa dinámica de interacción entre estudiantes y docentes, entre estudiantes y estudiantes también contribuye al proceso educativo. Por tanto, lo que se hizo el año pasado en un consenso entre estudiantes, docentes y padres representados, incluso en el sector privado, fue de alguna manera flexibilizar las exigencias, no por tirar para abajo la calidad, sino para poder estar en sintonía con una realidad que es bastante compleja. El tema de la promoción automática de los estudiantes del primero al tercer grado es una cuestión no solamente de la pandemia, se da inclusive en régimen prepandémico y atendía al siguiente principio. La competencia en sí del estudiante se da al final del ciclo. Si por alguna razón el chico no pudo alcanzar la competencia suficiente de lectoescritura en el primer año, no vamos a hacer que repita por eso el primer año. Hay un proceso, cada quien tiene su ritmo y los primeros años son muy importantes para consolidar en el proceso de 3 años esas capacidades que se necesitan. Ese es el fundamento. A más de que, y eso pasó en periodos anteriores, ya me está hablando de 20 años atrás, ¿qué es lo que se detectó? Y eso principalmente para los sectores más vulnerables. Si el estudiante por alguna razón repetía el primer grado, llegaba al segundo o tercer grado con 10 años, ya con una sobriedad muy importante, y eso se demostró que era una potencial causa de abandono escolar. Fíjense, en los segmentos de menores ingresos, el hecho de no llegar a culminar la secundaria prácticamente es una situación que perpetúa esa pobreza intergeneracional. Entonces lo que se hace, y tiene fundamentos, el buscar que las competencias, el logro que se busca sea el del ciclo y darle al estudiante la oportunidad y al docente de ir reforzando ese proceso a lo largo del segundo y el tercer grado. Ahora, viceministro, entendemos un poco la cuestión discursiva de que esto es todo un nuevo escenario en cual nos estamos adecuando. Pero siendo autocríticos, ¿se descalza una generación en materia educativa con este proceso? No entiendo la pregunta, no escuché bien, Juan Pablo. ¿Sé qué? Si se descalza una generación en lo que debería ser capacidades y aptitudes que deberían aprender en un periodo normal. Ahora estamos atravesando por una situación de pandemia, una forma completamente nueva. Me preocupa mucho en realidad su discurso de lo que significaba aprovechar el bono demográfico en su momento, viceministro. Sí. Y esta situación de la pandemia es como que hay una generación que va a crecer con una suerte de muleta, ¿no? Para tomar como gráfica un poco la idea. Yo creo que, Juan Pablo, son visiones. Yo soy optimista en el siguiente sentido. Esta pandemia, Juan Pablo, y eso creo que muchos tenemos esta visión, exigió al ministerio, y creo que a muchos de nosotros, en otros ámbitos también, a explorar opciones que antes estaban hasta pospuestas. El ministerio hoy día, ¿qué hizo? Después de trabajar un año intenso en régimen pandémico, hemos revisado el currículum, por ejemplo, y hemos encontrado que el enfoque merece una revisión más profunda para ver si hay una pertinencia entre lo que estamos dando y lo que se necesita eventualmente. Esa es una visión que fuimos obligados a analizar profundamente por la pandemia. Las competencias tecnológicas que hoy día, y eso estoy más que seguro, si uno pregunta a un docente o a un estudiante hoy, ¿cómo eran sus competencias tecnológicas para educación un año antes? Estoy seguro que hoy, con distintos niveles seguramente de certeza, estamos mucho más preparados para utilizar la tecnología con fines educativos que lo que éramos un año antes. O sea, en esencia, todos fuimos empujados a hacer cosas que no, o a pensar en cosas que no estábamos imaginando, por lo menos a corto plazo. ¿Qué implica eso, Juan Pablo? Al 2022, cuando retornemos a la normalidad plena, ya no vamos a ser las mismas personas, vamos a ser personas que van a tener seguramente un currículum ya más pertinente y unas capacidades tecnológicas asumidas seguramente a fuerza de las circunstancias, pero que van a apuntar a un proceso. Es como decir, nos permite repensar todo, nos permite formarnos en competencias tecnológicas y aprovechar esa oportunidad, aprovecharla justamente para poder impulsar una educación renovada, por así decirlo, al 2022. Es como emerger de la pandemia con una nueva visión de la educación para la pandemia.
No, y me parece siempre interesante poder compartir un poco de estas miradas y estas visiones. Sería interesante llegar un poco a un elemento medio, viceministro, ¿no? Porque suelo dialogar con y Ramírez, que usted lo conoce muy bien, y que definitivamente también tiene una visión un poco diferente a la suya. Pero me parece importante seguir llevando este debate y ojalá que en algún punto podamos ver con los resultados de que su visión está la correcta y que de repente las voces opuestas a esto sean aplacadas porque vemos que se ha aprovechado la digitalización. Vemos nomás como ejemplo situaciones como por ejemplo el proyecto Una computadora por niño, ¿no? Y que no ha sido tan fructífera esto en la zona de la cordillera. Y realmente el Estado como gestor del esfuerzo de todos los paraguayos de dar los impuestos, tiene que darle el mejor uso posible a cada guaraní que recauda, básicamente, ¿verdad? En ese sentido, hay muchas opciones, muchas experiencias que se tienen, donde nuestra misión como educador, como gestores de estos recursos, está en buscar la opción que tenga mejor relación costo-beneficio. Podrán haber opciones muy interesantes, pero de repente excesivamente costosas y la hacen insostenible, por lo menos para escalar a nivel nacional, ¿verdad? Pero hay otras opciones y son las que estamos impulsando nosotros para apoyar al docente. No es la única experiencia de mejor aprendizaje la que mencionabas, hay varias otras más que también tienen buenos resultados medidos a través de las evaluaciones que hemos hecho y creo que podrán darnos a nosotros también luces para impulsar mejoras a escala, pero con una propuesta que sea realmente sostenible en el tiempo, porque los costos también son factores, de hecho, un factor determinante. Viceministro, agradeciendo su tiempo, hablemos un poco de lo que queda. Puntualmente, entonces, haciendo unas conclusiones, ¿cuándo empiezan las clases? ¿Cómo debería la gente empezar a prepararse para esto? Los docentes, me imagino que antes que los alumnos, como es habitual, o cómo va a ser la dinámica. Y así, las clases en el oficial comienzan el 2 de marzo, el 11 de febrero ya escuelas y colegios van a estar abiertas para que los docentes, los directivos y el personal administrativo esté ya trabajando en la implementación del protocolo de clases presenciales, ¿eh? El protocolo. Es importante eso, entender que gestionar a estudiantes en pandemia es todo nuevo. Tuvimos una experiencia pequeña el año pasado, en noviembre, pero eso implica una preparación firme de los docentes. Por eso que son casi 3 semanas desde que se abren las escuelas y colegios y que empiezan las clases. Son casi 3 semanas. Y eso nos va a permitir a la comunidad educativa tener ya un plantel docente y directivo totalmente empapado, por así decirlo, de un protocolo que debe ser cumplido estrictamente, Juan Pablo. Viceministro, aparte también de esto que significa el retorno de las clases, me parece también importante escucharlo. Usted como uno de las autoridades en la política educativa, están hablando permanentemente con el Ministerio de Salud. ¿Cuáles van a ser las políticas de retorno al interior de las clases? ¿Van a tener algún apoyo también por parte del Ministerio de Salud en materia de insumos para los docentes? ¿Qué se está trabajando en eso? Sí, el diálogo con el Ministerio de Salud es permanente. Tenemos reuniones semanales de equipos técnicos. Todos los martes de la tarde nos reunimos con el Ministerio de Salud en un proceso constante de mejorar lo que ya se tiene. Te cuento un dato, Juan Pablo, que llega a este nivel de detalle, ¿verdad? El recreo. ¿Cómo gestionamos el recreo en las clases presenciales? Una gran pregunta para los padres, ¿verdad? Con justa razón. Todo lo que digo va a estar establecido en documentos, en recomendaciones, pero vamos a tener, por ejemplo, 3 para el primero al sexto grado, que son de repente los chicos un poco más inquietos. Del primero al sexto grado van a haber 3 momentos de recreo, o sea, 3 grupos, mejor dicho. En el primer grupo van a salir al recreo esos 20 minutos, lo del primer grado más lo del cuarto grado. Primer grado con cuarto grado salen al recreo. ¿Y por qué no con el segundo? Un chico de cuarto grado difícilmente interactúe jugando con uno de primer grado. Ya son chicos que se sienten un poco mayorcitos, ¿entienden? Entonces, esa configuración permite una especie de aislamiento hasta natural, porque son 2 grupos que casi no interactúan. Diferente hubiera sido que salga primero con segundo grado, donde están ahí prácticamente a un año de diferencia, y esa salida podría fomentar incluso la interacción.
y dificultar ese proceso de aislamiento de las burbujas. Entonces, hasta ese nivel de detalle estamos llegando con la gente del Ministerio de Salud. Los primeros días de retorno van a ser días críticos, donde vamos a estar trabajando con los estudiantes en la interpretación de cómo vamos a convivir en los siguientes meses en la escuela o en el colegio. Y eso todo se logra a través de un trabajo muy coordinado con salud, que nos aporta a nosotros esa visión de bioseguridad que es tan importante llevarla al aula. Me llamó mucho la atención también escucharlo al ministro de Salud en una conferencia de prensa hace unos días, preocupándose por la salud mental de los chicos con relación a este tema. ¿Usted le aportó esta idea? No, realmente eso sale del trabajo en equipo, del trabajo en equipo. Dentro del equipo de trabajo por el Ministerio de Salud hay médicos, hay pediatras, hay psicólogos también, ¿verdad? De hecho, se trabaja también con la gente de las sociedades científicas, la Sociedad Científica de Psicología, la Sociedad Paraguaya de Pediatría y UNICEF también son activos participantes de este proceso de construcción de protocolo. Así que imagino que el equipo del ministro lo habrá comentado y bueno, celebramos que él haya también puesto de manifiesto la importancia del factor socioemocional en el proceso. Nosotros, Juan Pablo, instamos a la presencialidad. La escuela va a ser un lugar seguro para los padres y principalmente, siempre reitero eso, para las zonas rurales donde hay muy poca circulación o nula circulación comunitaria del virus, por un lado. Por otro lado, las escuelas son de baja matrícula, no hay muchos estudiantes en las escuelas y colegios. La escuela es un lugar amplio, aireado, arbolado, que podría ser incluso un lugar muy propicio para ir a dar clases. O sea, y donde también, Juan Pablo, la señal de internet para las clases virtuales es fluctuante. Entonces, nuestro llamado a los padres de las zonas rurales principalmente es envíen a sus hijos a clases presenciales, porque todos esos problemas que tuvimos el año pasado con la virtualidad no los vamos a tener si enviamos a los hijos a las clases presenciales, principalmente en zonas rurales. Viceministro, por último, ¿en qué está metido el ministro de Educación? Está muy en silencio en los últimos meses. ¿A qué se está dedicando? No, le está trabajando intensamente con los equipos. El misional, por así decirlo, soy yo. Soy la voz que el ministro autoriza para poder dar estas cuestiones que son muy técnicas, ¿verdad? Son muy técnicas y que hacen un trabajo muy operativo. Él está trabajando a otro nivel con la gente del Ministerio de Hacienda, tratando de asegurar que los recursos estén disponibles, que las licitaciones que se están llevando adelante también tengan una transparencia que corresponde. Y bueno, ese es otro aspecto de la gestión educativa que la está llevando el ministro. Bueno, viceministro, gracias por su tiempo con nosotros. Quiero despedirme para que escuche el resultado preliminar de esta encuesta que hemos lanzado el día de hoy. El gobierno considera prudente continuar la educación segmentada de manera virtual y presencial ante la pandemia. 19% considera beneficioso alumno-profesor, 18% retrocede la calidad, 51% falta ajustar el sistema y 12% solo retorno a clases. Es la encuesta también que está publicada y todavía hay un tiempo para seguir votando. Gracias, viceministro. Gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Que tenga un buen día. Cerramos así nosotros también nuestra entrevista con el viceministro Robert Cano, viceministro de Educación, aquí en el Foro Empresarial. Como siempre, les invitamos a que sigan con nosotros. A las 12 nos encontramos en nuestro informativo central. Mientras tanto, pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales y si les parece alguna información interesante, compartirla también en sus redes. Como siempre, los mejores deseos de buenos días y buena suerte. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorpréndete con todo lo que puedes comprar al mejor precio, sin salir de tu casa y con todas las tarjetas de crédito. Contimarket.com es para todos. Contimarket.com, donde comprar te va a encantar.